8:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la asambleísta Lucía Pozo, presidenta de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Reforma Parcial a la Constitución, que tiene la anuencia de la Corte Constitucional, reforma a los artículos 110 y 115 que se refieren al financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país. ¿Cómo les ha ido en la comisión, por un lado, y cuándo procesar el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional? Lucía, buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, un saludo muy cordial para usted a los tiempos y también, por supuesto, un respetuoso saludo a la distinguida audiencia de Radio Democracia. Respondiendo a su pregunta, hemos venido ya trabajando desde que se nos ha abocado conocimiento por parte de tanto la Corte Constitucional a la presidencia de la Asamblea Nacional y desde la Asamblea Nacional, su presidencia, hasta esta comisión que fue nombrada con la mayoría absoluta de los legisladores. Hemos venido trabajando, cumpliendo con el requerimiento de no menos de 15 días para atender comisiones generales. Hoy ya tenemos una recomendación y un informe de primer debate que pondremos en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya fue enviado la semana anterior a la presidencia de la Asamblea. Ahora está pues en manos de la señora presidenta ponerlo en consideración del Pleno como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también, por supuesto, atendiendo a los presupuestos establecidos en la Constitución Política de la República. Dentro de este corto tiempo, los 30 días iniciales, hemos abordado en comisiones, hemos recibido a varias personalidades, primero a los proponentes, por supuesto, al señor ministro José de la Gasca, quien en representación del señor presidente ha venido a defender la postura del gobierno nacional respecto de este planteamiento de reforma, también a varios expertos en el área electoral, académicos, y también hemos empezado ya con un proceso de comparecencias de los actores de las organizaciones políticas, porque por supuesto para abrir y ampliar un debate serio debemos también tener la voz y la presencia de las organizaciones que pueden ser pues o las beneficiadas o quienes no o dejen de beneficiarse pues de este presupuesto del Estado que hace parte del funcionamiento financiero de este tipo de organizaciones. ¿Cómo ha sido el desarrollo del debate al interior de la comisión y qué se aspira luego cuando llegue al Pleno de la Asamblea? Mire, ha sido un debate que se ha llevado con muchísima altura, con mucha responsabilidad. A mí me place comentarle que más allá de esa diversa conformación de esta comisión especial encargada de tramitar esta reforma constitucional, que tiene la composición de varios actores, de diversas bancadas políticas, hemos emitido un informe unánime que tiene una interesante connotación, ¿no? Nosotros, dentro de toda la perspectiva que se ha abierto y el debate que se ha abierto, lo que hemos intentado hoy es recoger todos esos insumos, los aportes, las observaciones de todos estos sectores, de la sociedad civil también, por supuesto, y quedan pendientes varios otros que después del tratamiento en primer debate en el Pleno de la Asamblea, lógicamente seguiremos invitando mientras se desarrolla y se amplía el debate a la interna de la comisión para la presentación del segundo debate. ¿Qué es lo que se espera? Reunir todos los insumos necesarios para poder emitir un informe que recoja las aspiraciones democráticas de la ciudadanía. Existen, como usted entenderá, en temas de esta naturaleza, posiciones de un lado, del otro. Se ha abierto inclusive una tercera vía, una posición que no tiene que ver con quitar o mantener el sostenimiento financiero del Estado a las organizaciones políticas, sino hablar del control. ¿Qué tal ha sido la ejecución del control de estos recursos que no solamente cruzan por el Fondo Partidario Permanente, sino también por el Fondo de Promoción Electoral de las organizaciones y candidatos y que se basan ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Probablemente es bueno entregar estos recursos, es malo entregar esos recursos, o lo que no ha funcionado es el control de esos recursos para que se inviertan de la forma adecuada que se espera para poder fortalecer organizaciones políticas que deben estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos, formar cuadros, líderes,
que estén, insisto, ¿no?, a la altura de esa expectativa que tienen los ecuatorianos, y que los partidos políticos no se constituyen, como en efecto en muchos casos se ha visto, únicamente en meros vehículos de aventureros de la política que jamás fueron formados en una organización que probablemente puede o no recibir recursos del Estado. Eso que cita usted, Lucía, fue un reflejo incluso en el último proceso electoral, cuando hubo candidatos que llegaron, les patrocinaron la candidatura, terminó la primera vuelta del 9 de febrero y se fueron. Es decir, ahí da la impresión de que son partidos de alquiler, sin ningún principio ideológico, político, de formación de nuevos líderes, es decir, nada de eso. Sí, sí, Miguel, y es innegable. O sea, la clase política tiene que entender que hay una falla, un pecado original, digámoslo así, que no se ha traducido en responder primero a lo que manda el Código de la Democracia, ¿no? Hacer una inversión real de esos recursos de las organizaciones que tienen la posibilidad de recibir fondos del Estado, en lo que dice el Código de la Democracia, en capacitación política, pero esa es la disyuntiva y eso es lo que tenemos que lograr evidenciar. ¿Cuál es el problema? No, el problema es que las organizaciones políticas deben dejar de recibir fondos para ya no formar políticos, para ver cómo se las arreglan en campaña, o el problema es que no hay control de esos fondos. Tal vez es probable y es necesario que las organizaciones serias que puedan demostrar que están formando cuadros, que luego son candidatos, que responden a la altura de las expectativas, de las necesidades, de las preocupaciones, de las prioridades de los ecuatorianos, no lo están haciendo. En un momento de campaña vienen, ofertan, no sé, como usted y como toda la gente presupone y dicen, ¿no? Aquí está mi partidito, no vengan a ser candidato. ¿Y qué ha pasado con la formación política? ¿Qué ha pasado con los cuadros que con esos recursos se tienen que formar y que capacitar? Entonces, no sé, y eso es lo que se va evidenciando a lo largo del tratamiento y de las comparecencias que hemos recibido nosotros en la comisión. Todas estas disyuntivas y estas posibilidades, ¿no? Hay una posición muy marcada del gobierno en que dice eliminar todo tipo de recursos de financiamiento que desde el año en que se promulgó esta ley suman alrededor de $200 millones, 160 millones de dólares que tienen que ver con el Fondo de Promoción Electoral y alrededor de 40 millones de dólares con el Fondo Partidario Permanente. De esos 40 millones hay que quitarle el 15%, querido Miguel, que lo recibe el Instituto de la Democracia adscrito al Consejo Nacional Electoral. Es decir, que el país invierte más en el Fondo de Promoción Electoral. Y también hay que observar bajo esta perspectiva que esos recursos que más se invierten desde el año, no recuerdo si es desde el 2012 o 2013 hasta la fecha, que suman alrededor entre los dos fondos de $200 millones. Y que también, como un dato interesante, no se ha configurado en ser más allá ni el 1% del presupuesto general del Estado. Ahora, este tema tan importante que usted señalaba, ¿por qué no esos recursos que entrega el Estado vayan a capacitación, a formación de nuevos líderes, que en la práctica no se observa? Sí, así es. Y por eso esa es la preocupación. Si me permite, Miguel, voy a tratar de profundizar un poco en lo que se había ampliado en el debate, ¿no?, dentro de la comisión. Que esa es la primera postura, la del gobierno, ¿no es cierto? Eliminar todo recurso, que las organizaciones, que los candidatos, que las organizaciones políticas se arreglen como puedan dentro de su proceso formativo, dentro de su proceso organizativo, con sus propios recursos, que apoyen por medio de la militancia, con qué tipo de financiamiento, y esa es una de las preocupaciones del sector, que no está de acuerdo con la eliminación de estos fondos y de este presupuesto, porque se puede caer en la posibilidad de que sean grupos irregulares o personas que luego habrá que devolverles ciertos favores, las que financian a las organizaciones y las campañas políticas. El Estado sostiene que se debe eliminar este fondo y por otra parte existe esta preocupación.
esa preocupación de ese sector que dice que esta ley está hecha precisamente para que todo el mundo tenga la posibilidad de partir de una misma línea de salida, con una posibilidad igual, equilibrada, de que todos los candidatos no dependan de tener recursos o dinero para poder demostrar cuál es su plan de trabajo, cuál es su plan de gobierno, de que existen líderes, sobre todo, por ejemplo, en las campañas seccionales, ¿no? A nivel parroquial, a nivel cantonal, a nivel provincial, que probablemente no tienen los recursos necesarios para enfrentar una campaña política que no es sencillo ni económico, pero que gozan del respaldo popular. Entonces, son los temas que se deben considerar. Y que yo también insisto, ¿no? Por otro lado, está el tema del control. Entender que si ha fallado lo uno o lo otro, o el control en saber que esos recursos deben tratar de invertirse, como manda el Código de la Democracia, en estos procesos de formación. No es posible que una organización política reciba recursos para capacitar, ¿no? Alrededor del 70% manda la ley que se debe invertir en temas de capacitación y luego en época de campaña pongan a su partido político al servicio de quien quiere ser candidato. Esto no puede convertirse en un baratillo de ofertas de ninguna manera, menos cuando se reciben fondos del Estado para este tipo de campañas en las que la gente espera tener representantes que valgan la pena, que conozcan de la administración pública, que no lleguen a aventurar con el futuro de las generaciones ecuatorianas, que es lo que hemos visto en los últimos años. Hoy hemos tenido una elección en donde 14 candidatos no llegan a sumar el 1%, y hay que hacer una observación también ahí. El problema es de las organizaciones políticas, el problema es de la falta de esa capacitación, el problema es la falta de control. ¿En qué estamos fallando, no? El ejercicio de la participación democrática debe ser una de las garantías que desde los estados, desde los poderes públicos debemos pensar en garantizar. Ahora, ese 70%, ¿cómo aplicarlo a la realidad y que sirva para las propias organizaciones políticas? Bueno, se supone que es parte del proceso de capacitación y es interesante porque también hemos logrado evidenciar que, por ejemplo, las organizaciones políticas, para justificar esto, hacen el curso, hacen algún tipo de actividades que realmente en la práctica no se demuestran como algo que esté surtiendo efecto, que esté dando resultado en los temas de capacitación, porque siempre en el momento de tomar autoridades o de tomar candidatos, escogen a cualquier otra persona menos a los que han capacitado. Entonces, esa también debe ser una herramienta que los organismos de control deben considerar. No solamente decir, sí, mira, aquí se está justificando que hicieron la capacitación política, pero ¿cómo se está traduciendo eso en candidaturas? En que esas personas en las que se gastaron la plata formando ahora sean candidatos que representen esa organización política. Por eso existe esa desconfianza, esa falta de credibilidad que hoy estas OPs han generado sobre la ciudadanía. La gente no cree en las organizaciones políticas, la gente no cree en los partidos políticos porque vemos ni su propia militancia. Existen problemas internos graves porque en el momento de que existe un proceso electoral, quienes tienen esa aspiración de representar a su organización, a su movimiento, no son tomadas en cuenta. Entonces, hay muchos temas que se tienen que revisar. Y, insisto, ¿no? Nosotros para el segundo debate tenemos un lapso de 90 días luego de que se haya tratado el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y después de ello, pues, se deberán seguir tomando las decisiones adecuadas al interior de la comisión que puedan garantizar esa participación. ¿Cómo cree que van a salir los informes, más allá de los contenidos? ¿Un solo informe o hay la posibilidad de que haya 2 informes sobre esto? No, respecto del primer debate, tenemos un informe unánime, estimado Miguel. Eso le comentaba al inicio de esta entrevista. Más allá de la composición política diversa que tiene esta comisión, hemos logrado converger en las ideas de recoger todos estos insumos, aportes, observaciones que desde todos estos espacios que han venido a la comisión en estos primeros 30 días de tratamiento, los hemos logrado compilar en este informe de primer debate, 9 sesiones, y de esta manera pues poner en consideración del Pleno
todo el análisis realizado. No es suficiente porque apenas hemos empezado con las organizaciones políticas y evidentemente si son los protagonistas de todo este proceso debemos escucharlas a todas. Así que ese proceso falta, apenas han comparecido 2 o 3. Y luego que eso suceda, pues se seguirá desarrollando ese debate que permite estructurar un informe para el segundo debate dentro de la comisión que tenga que ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea. Bien, ahora en el contenido, finalmente, ¿llenará las expectativas de lo que ha sido el espíritu que presentara el Ejecutivo, que calificara la Corte Constitucional y emitiera su dictamen? Bueno, yo le puedo hablar del espacio que hemos logrado confluir dentro del primer debate. Y yo tengo particularmente una preocupación, y es que esta comisión no va a terminar de tratar el informe para el segundo debate, porque el artículo, si no me es infiel la memoria, 442 de la Constitución manda a que el segundo debate sea puesto en conocimiento del Pleno luego de 90 días de que lo haya tratado en primer debate el Pleno de la Asamblea Nacional. Todavía el Pleno no conoce el primer debate, lo hemos puesto en conocimiento de la Presidencia, depende de la señora Presidenta la fecha en la que ponga en el orden del día el tratamiento. Y evidentemente hasta mayo estaremos en funciones. Ahora, la composición tan polarizada que tiene la nueva Asamblea y esta conformación, no sé en qué sentido vaya a tomar el tratamiento de esta reforma constitucional. Probablemente y ojalá no quede metida en una congeladora. No, porque, insisto, esta composición es muy compleja y dependerá del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional que se designe para el nuevo periodo, cómo terminen de tratarla. Primero de reconformar una comisión y luego pues de ponerla en el orden del día. Así que más allá de los resultados que arroje el tratamiento de esta reforma, creo que la siguiente y principal preocupación va a ser si es que se va a volver a conformar y cuándo esta comisión y cuándo la van a tratar en el orden del día para poner en conocimiento del Pleno el segundo debate. Si median los 90 días para el debate siguiente, simplemente esto queda ya en la nueva administración, la nueva Asamblea. Por supuesto que sí, porque en mayo deben instalarse, pero más allá de aquello, insisto, dependerá también de la voluntad política que exista para poder abordar el tema. La ley habla de que después, insisto, de que haya conocido el primer debate, la Asamblea Nacional en 90 días debe presentarse el informe para el segundo, pero va a mediar la nueva composición de la Asamblea y esa polarización que evidentemente todos conocemos va a mover un poco el panorama respecto de la estabilidad del tratamiento de esta reforma. Esperemos que no sea así, porque es una necesidad, un planteamiento que se ha hecho desde el Ejecutivo, una preocupación que tienen las organizaciones políticas y tendría que tratarse. Así que vamos a ver cuál es la decisión que se toma, la voluntad política que existe en este nuevo periodo. Creo que será fundamental y muy importante para poder saber y decidir qué es lo que sucederá con la respuesta que dé esta comisión respecto del informe, que no será vinculada totalmente a la decisión que tome el Pleno de la Asamblea Nacional, porque la comisión puede tomar una decisión, pero el Pleno puede revertirla, ¿no es cierto? La decisión mayoritaria del Pleno será la que tome la decisión final. ¿Y cuáles han sido los puntos más neurálgicos en el tratamiento de esta reforma parcial a la Constitución? El destino de los recursos, estimado Miguel, yo le diría que eso, bueno, la preocupación, uno de las organizaciones es saber cómo se van a financiar, ¿no? La preocupación del Estado es no querer ya entregar financiamiento. Hay esta polarización, ¿no? La preocupación fundamental es saber cómo mantienen una estructura financiera las organizaciones políticas, cómo abordan y emprenden una campaña electoral en desigualdad de condiciones, cómo lo que se manifiesta es que solamente quienes tengan recursos, una chequera interesante o financistas de campaña puedan abordar un proceso electoral. Sí, esas son las preocupaciones más latentes desde las organizaciones políticas. Desde el Estado, el fundamento es ese, ¿no? Que ya no hay interés de seguir financiándolas,
que se pueden realizar otras actividades desde esos recursos que hoy por hoy se destinan a las organizaciones. Para esto yo ya le he dado más o menos los números de la inversión que se ha realizado. También es importante decir que el Estado tampoco se encuentra al día con el pago de las organizaciones políticas que les corresponden por fondo partidario permanente. Entonces, son esas las ópticas fundamentales, insisto, ¿no? Y esta tercera vía que se abre respecto de la reforma o no, de entender que sí es importante hacer la reforma, darles los recursos, dejar de darles los recursos o más bien ejercer un control adecuado en el ámbito del gasto que se efectúa de los recursos que reciben las organizaciones. Ahora, de esos escenarios que usted ha citado, ¿cuál cree que es el más viable y mejor? Mire, yo he tratado de evitar generar un criterio anticipado en mi calidad de presidenta de esta comisión, ¿no? Yo comprendo los puntos de estos dos sectores, los comprendo perfectamente y intento estar un poco por encima del bien y el mal en esta situación, porque como ciudadana comprendo también esta posición de la molestia con las organizaciones políticas. Como política también he vivido el hecho de entender y comprender que hay muchas directivas de organizaciones políticas que no están cumpliendo a cabalidad con lo que reza el Código de la Democracia y con lo que la ética manda en un tipo de esta organización, cuando debemos tratar de promulgar, instaurar, generar y promover nuevos liderazgos. Eso realmente no existe en el país, creo que lo estamos mirando, lo estamos observando y esa es un ámbito de toda esta preocupación. Por otro lado, sí también existe una preocupación importante de saber que más allá de que hoy existe la ley, de que hoy existen organismos de control, siempre está ese fantasma, ¿no? De saber quién financia las organizaciones políticas, a quiénes le deben luego favores las autoridades que llegan por una organización política y que están o pueden estar financiadas probablemente por otros sectores, que no sea el Estado. ¿A quién le deben después un favor? Y eso es un problema, llegar sin poder actuar con esa imparcialidad necesaria desde el ámbito de la administración pública. Creo que esa es una preocupación también muy latente, que es súper importante el hecho de un control más profundo. A mí realmente me preocupa el hecho de que el CNE resulte ser juez y parte en este tipo de circunstancias, porque el CNE tiene dentro de su organización una unidad de la UAFE, ¿no? Para el ejercicio y el control de estos recursos. Pero el CNE también es quien dicta las directrices, el CNE también es Este es un diálogo con la presidenta de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Reforma Política, el financiamiento de los partidos y movimientos, asambleísta Lucía Pozo. Estábamos hablando sobre el contenido de este proyecto que se tramita en la comisión, que irá al pleno de la Asamblea y finalmente vuelve a la comisión, media 90 días para el informe y finalmente se aprobaría. Por favor, sí, continúa con la idea. Muchas gracias, Miguel, mil disculpas. Bueno, y finalmente le manifestaba, ¿no? Yo creo que es muy importante entender, más allá de esa molestia que puede existir a nivel de la ciudadanía que se comparte, es saber que todo fondo público debe ser auditado. Cada dólar de los ecuatorianos debe ser bien invertido, que los ecuatorianos deben sentirse conformes con este tipo de gastos y si las organizaciones políticas no han estado a la altura de aquello, deben tomarse los correctivos necesarios para que puedan cumplir a la altura de las temáticas de la historia y de las necesidades que hoy tenemos con esas expectativas. Entonces creo que hay evidentemente una fase en el control, que hay mucha complacencia en algunos casos, ausencia de control en otros, de lo que yo he podido
evidenciar. Ha habido una discusión muy intensa al interior de la comisión respecto del papel que ha jugado el Instituto de la Democracia. Le comento, estimado Miguel, porque resulta que de este compendio de organizaciones políticas que reciben fondo partidario permanente, que desde el año 2012, si no me equivoco, hasta la fecha, se han repartido entre ellas para su sostenimiento alrededor de 40 millones, el 15% de aquello ha sido destinado al Instituto de la Democracia. Si fuera una organización política, sería la que más ha recibido. ¿Y cuál ha sido el papel del Instituto de la Democracia? ¿No? Eso es la gran pregunta que nos hemos formulado al interior de la comisión. Los hemos invitado. ¿Y qué han respondido de la comisión en las invitaciones? Bueno, el tema es que ellos manifiestan que no han recibido todo el presupuesto, que dependen muchísimo de lo que se realiza pues a nivel del CNE, porque siendo adscritos van repartiendo de una manera como ellos van considerando estos recursos, pero evidentemente se siente una molestia por parte de las organizaciones políticas de que este instituto no ha estado tampoco a la altura de las circunstancias, más allá de un muy importante presupuesto que ha recibido y que está establecido en la ley. Bien, estaremos pendientes del seguimiento hasta el próximo mes de mayo de lo que ocurre en la comisión ocasional que trata la reforma parcial a la Constitución, artículos 110 y 115, sobre el financiamiento de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. A su presidenta, asambleísta Lucía Pozo, como siempre, muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias también, Miguel, por la entrevista y un saludo muy cordial para toda la audiencia. Muy amable. Con esto vamos a una pausa. Ya volvemos. Diálogo previsto con el señor concejal de Quito, Michael Aulestia, y el proceso de adquisición de trolebuses para el Distrito Metropolitano de Quito. Buscando la verdad, vamos a la pausa y volvemos 8:30. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.